Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que llevamos a cabo. A ver, aquí vamos a echar mano de nuestra buena memoria. Espero que tengamos buena memoria. ¿Por qué, pastor? Porque esta serie la interrumpimos el 3 de diciembre del 2023. Hasta ahí pudimos avanzar porque, bueno, por obviedad de tiempo, por obviedad de época, por obviedad de momentos, pues paramos y empezamos a predicar lo que el Señor puso en nuestros corazones y que fue de bastante bendición, de bastante edificación durante 4 meses. Pero regresamos y yo les ruego a todos que abran su Biblia en 1 de Corintios 3. A partir del versículo 1 vamos a leer. Les pido que vayamos todos y me dicen, por favor. Me dicen cuando estén ahí. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer hasta el versículo 17. De manera, ¿sí estamos ahí, hermanos? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno no mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, y Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Cierren sus ojos, amados hermanos. Señor mi Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos exponer tu palabra y estar aquí presentes, Señor, por este privilegio. Señor, necesitamos de ti, Señor, necesito de ti, de tu Santo Espíritu. Muestra lo que has mostrado, Señor, lo que nos has dado, lo que quieres edificar para tu pueblo, Señor. Danos oídos dóciles, humildes, corazones humildes para recibir tu palabra, Señor. Escóndeme en tu palabra, Señor, y que no sea el predicador, sino tú que hables a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, con este mensaje que tú quieres que se dé el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama el templo sagrado de Dios. Pues mis hermanos, yo le pido a Dios que Dios me ayude mucho en el día de hoy, porque sí, ciertamente, pues es un tema que dejamos de ver en diciembre, como se los dije, exactamente el 3 de diciembre fue el último domingo que predicamos de la primera carta de Corintios. Y bueno, pues hoy estamos aquí. Qué tremendo es esto, que se acaba de trabar la computadora y la vamos a reiniciar, pero bueno, pues aquí seguimos. Estamos aquí después de 4 meses, donde dejamos un estudio
de una iglesia que nos ha estado enseñando que se supone que en una iglesia donde fluían los dones, donde había mucho conocimiento, pero había una debilidad en el carácter, y era una debilidad muy visible, que era una inmadurez que salía a flote. De hecho, así se llamó uno de los temas. En este capítulo 3 desarrollamos temas. El primero, que fue con los pies sobre la tierra, hablando acerca de lo que verdaderamente somos nosotros los ministros, solamente, como dice Pablo, colaboradores de Dios. Después el siguiente tema, que fue el que les decía, cuando la inmadurez sale a flote. Y yo quiero hacerles, a manera de remembranza, parte de esto, de lo que vimos, expusimos, porque este capítulo 3, hermanos, en sus Biblias, si ustedes están leyendo en sus Biblias, si se van al epígrafe, dicen algunos colaboradores de Dios, pero en otras traducciones habla acerca de la división en la iglesia, ¿cierto? Y este capítulo 3 es muy conocido precisamente por eso, porque precisamente Pablo había identificado una situación que se estaba volviendo demasiado crítica en esta iglesia de Corinto, que había una situación de división, había una situación de unos hermanos que estaban queriendo provocar dentro del cuerpo del Señor división. ¿Por qué? Lo van a ver. ¿Por qué? Porque esta carta tan tremenda, llena de tesoros de enseñanza, podemos ver y situarnos en ese momento e identificar a esta iglesia de Corinto, una iglesia incipiente en la cual el apóstol Pablo, él decide ir a visitar en su tercer viaje misionero, y ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo de Hechos 18, léanlo, hermanos. Él llega con un temor y temblor, dice en Primera de Corintios 2. Quizás porque su contexto anterior venía de visitar una iglesia, o venía de visitar, Atenas, y no había sido muy fructífera su visita, y por lo tanto había mermado en su emoción, en su pasión, quizás en su temor. Y por eso dice: yo vengo como con temor y temblor, porque se encuentra una iglesia que es de mucho conocimiento, con muchos dones. Pero qué tremendo es el Señor cuando el Señor da el denuedo con el Espíritu Santo para hablar. Y entonces empieza a identificar el apóstol Pablo una situación ¿de qué? De división. Y yo quiero recordarles cosas que dijimos en estas enseñanzas. Una diferencia de opinión en sí no es una división, pero tiene el potencial de convertirse en tal cosa. Y eso es lo que estaba sucediendo. Sabemos que la división es un factor muy ponderante en las grandes pérdidas y en el profundo dolor del cuerpo de la iglesia. Y algo que es muy importante resaltar, quiero decirlo, estoy tomando los versículos que leímos para poder llegar a lo que queremos hoy enseñar. Algo que es muy importante es que nadie sale victorioso en una división en el cuerpo de Cristo. Nadie. ¿Excepto quién? Satanás. Satanás conoce la condición caída del hombre. Él sabe cómo moverse, conoce sus maquinaciones. Es amo de la mentira, del engaño. Juan 8:44, no vayan, Nueva Traducción Viviente, dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Ese es. Satanás puede hacer que las personas de un día a otro sean sus títeres de su juego, pero si no fuera por la intervención y por la gracia divina del Señor, nos destruye, hermanos. Satanás sabe del corazón caído del hombre y él explota esas cosas en nosotros. Como cuando expusimos este tema, yo les dije que teníamos casi ya 8 años. Hoy ya puedo decir, tenemos 8 años ya como iglesia. Gracias a Dios no estamos pasando por esta desagradable y dolorosa situación de la división, pero no estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. Así es que podemos asumir que esto no va a suceder aquí nunca, no.
No podemos asumir eso. Por eso estas enseñanzas, por eso estas cartas tan actuales. Y déjenme decirles de esta manera, mi intención con la predicación expositiva que vamos a volver a tomar los domingos con esta carta, no es ir palabra por palabra y quedarnos 10 años ahí, no, es tomar los principios bíblicos de ahí que Dios nos está mostrando para aplicarlos hoy en la actualidad de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para caminar correctamente en el orden que Cristo nos muestra. Amén. Por eso nosotros no podemos deducir o que aquí no va a aparecer o nunca va a existir la división. Existen unas potentes actitudes caídas en el hombre que si no cuidamos, que si no atendemos, hermanos, en un futuro puede hacer mucho daño. El corazón es perverso, maligno, engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios tiene mucho cuidado y especial atención a esos corazones caídos, a esos cristianos camaleónicos dentro de la iglesia. Tal es su atención que escucha lo que le dice Pablo a Tito en Tito 2:10. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Porque sabe, es el cáncer. Se expande. Después de una o dos, sabiendo que tal se ha pervertido, dice el versículo 11, y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, esto no es nuevo. La división es algo que se ha visto en la iglesia del Señor desde sus inicios, como lo estamos viendo en Corintio. Somos los únicos que podemos estancar y atrasar el crecimiento de una obra, pero no la podemos detener, No. La obra es indestructible si es de Dios. Satanás mueve mis impulsos, él conoce mis deseos caídos, pero nuevamente, como todo en el cristianismo, como todo, hermanos, es tu decisión, es mi decisión de decirle sí al pecado o decirle no y decirle sí al Señor. Eso es santidad. ¿Qué es santidad? Le digo no al pecado y le digo sí a la palabra de Dios. Es mi decisión. Acuérdense de Deuteronomio, decide hoy qué quieres. Yo te recomiendo, dice el Señor, escoge la mejor, te va a ir bien. Escoge esto, te conviene, pero decide qué quieres. Decisión. Cristianismo, decisiones, hermanos, decisiones. Ese es el comportamiento carnal de los miembros, de algunos miembros que muchas veces se contagian en el corazón y andan buscando dentro de las iglesias generar otras iglesitas. ¿Sí me explico, verdad? No, y tienes dudas, yo te ayudo y esto y el otro. Ahí estamos. Hermanos, Satanás es muy astuto. Y a la carne le encanta, le fascina recibir halagios, le fascina recibir aplausos, reconocimientos. Y es que tú sabes más, tú conoces más. Pongan atención porque esto está tremendo. Los que no escucharon, ahí está el YouTube y ahí están las enseñanzas. Estoy trayendo a memoria, ¿por qué? Porque vamos a entrar a 2 versículos que vamos a ver hoy, pero es necesario leer el contexto, tener el entendimiento para que amarre en nuestro espíritu. Permítanme esa expresión, ¿sí, mis hermanos? El problema en Corintio no era doctrinal, el problema no era el liderazgo. ¿Sabes cuál era el problema? La inmadurez de los hermanos de Corinto. La inmadurez. Y como dijimos, ellos mostraban síntomas del problema. ¿Cuáles eran? Solo escuchen, voy a volver a leer. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, versículo 1, no pude hablarles como personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran, estoy leyendo traducción viviente, perdón, como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, es decir, con las cosas fundamentales, básicas. No con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Se imagina? Pablo había dicho: yo vengo con temor y con temblor con ustedes, porque yo veo que ustedes son muy cultos, conocen mucho, tienen mucho poder económico, tienen dones, tienen talentos. Y Pablo pues dice, pero llega el Espíritu Santo y por eso dice: cuando prediqué con el poder del Espíritu, no con sabiduría humana, para que no se me hiciera ver a mí, sino vieran el poder de Cristo. Eso es tremendo, hermanos. Por eso Pablo les está diciendo: tuve que alimentarlos con leche.
no con alimento sólido, porque todavía están bajo el control, versículo 3, de su naturaleza pecaminosa. Wow. En sus versiones dice, todavía son carnales. Pero ¿sabes qué es eso? Significa una mente carnal. ¿Cuál es una mente carnal? ¿Sabes? Tienen celos unos de otros. Uy, ¿lo has visto? Yo sí. ¿Por qué nombraron a él como servidor y a mí no? ¿Por qué? Ay, carnalito. Ay, carnalito. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Pablo agarra y pone el estándar donde tiene que ir. No te me leves, Corinto, no te me leves, hermanito. Imagínate, pónganse a pensar cómo era Pablo, ¿no? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo de Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. ¿No sucede esto en la actualidad, hermanos? Ay, no, a mí me gusta tal predicador, a mí no me gusta cómo predica él, puras cosas que ni... Ay, a mí no me gusta, a mí me gusta esto, a mí me... Hermanos, ¿no somos carnales? ¿No hay mente carnal? ¿No seremos inmaduros? Después de esto, dice el versículo 5, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Así es que no te fijes. Después yo de predicar esto, un hermano ya no está, se molestó. Pues es que qué bueno que estás tú, es que luego, bueno, los demás ahí van, pero a mí me gusta. Hermano, ¿no acabas de escuchar lo que escuchaste? No es Sergio, esto no es Sergio, esto es Cristo. Aquí venimos a ver a Cristo. Nosotros solo somos servidores del Señor, hablando lo que Dios pone. Nosotros no merecemos ni aplausos, nada. Los aplausos son para el Señor. Esto está hecho para ver al Señor. Alabanza, todo, hermanos, todo está hecho por Cristo y para Cristo. Para eso se levantó esta iglesia, hermanos, para esto, para dar gloria al Señor. ¿Cuál era el problema? La inmadurez. Eran bebés espirituales. Recuerden la frase que yo les dije en ese momento, eran chabelos espirituales. Chabelotes, es bien adultos, pero con sus chorcitos. Eran chabelotes espirituales, astutos bíblicamente, muy astutos bíblicamente, pero espiritualmente inmaduros. Espiritualmente inmaduros. Se las saben de todas, en teología, en libros, en todo, pero cuando les llamas la atención, cuando les dices ahí está, hermanos. Ahí está. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a un hombre de 40 años hacer rabietas por cosas intrascendentales? ¿Qué pasa? Es un inmaduro. Es un inmaduro, hermanos. Esto nos está llevando hacia la madurez, hacia el crecimiento, Estas cartas son demasiado edificantes. Pensamos que esto, nosotros cuando decimos, no, pues es que yo me sé esto hasta en griego, en arameo, lo he leído 40, 60 veces y pensamos que eso refleja inmadurez. ¿Pero qué crees? Digo, madurez, ¿qué crees? No necesariamente. Desafortunadamente no es la regla. No. La vida mostrada, una vida en Cristo, eso es lo que refleja una madurez. ¿Perdonas cuando te ofenden? Ay, pastor, ¿ves que a ti no te dicen lo que a mí me dicen? Pues a Cristo le dijeron más. Y sin embargo en la cruz dijo, Padre, no le tengas en cuenta lo que ellos hacen. Lo que hay en nosotros es lo que sale en los momentos de presión, en los momentos de más presión, en los momentos de estrés, en los momentos cuando te están ofendiendo, cuando te están gritando, cuando te están hiriendo, cuando te están calumniando, cuando te están diciendo es que eso es así, 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 es lo que sale que hay en ti. ¿Qué sale? ¿Orgullo, rencor, ira? ¿O sale perdón? ¿Qué sale? En el mundo secular, hermanos, pensamos que por tener una determinada categoría, especialidad, rango, puesto, título, ya eso somos y eso nos da madurez. No, hermanos, no. Déjenme decirles muy rápido, yo espero que me dé tiempo. No traen prisa, ¿verdad? No. Muy rápido. Hermanos, a mí me fascina, ahora que estamos leyendo Job. ¿Están leyendo a Job? ¿Seguros? Bueno, entonces la van a agarrar rápido. A mí me fascina ver cómo Eliud, uno de los amigos de Job,
está esperando que en la intervención que tienen con Job, y le dicen los amigos más adultos, los más ancianos, está esperando Eliud que le contesten como debe de ser a Job y hacerle ver el error que él estaba cometiendo para que viera que él estaba mal. Entonces en Job 32, Eliud, se los estoy parafraseando, pero ustedes ya lo han de haber leído y seguramente lo saben. En Job 32, Eliud les dice, ¿saben qué? Me dije, dice en Job 32:7, que hable la voz de la experiencia, es una traducción viviente, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da el entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el aliento del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad lo que hace entender al justo. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? Es el espíritu. La madurez la va a dar el espíritu. ¿Cuál madurez espiritual, hermanos? Mi reacción, mi vida, mis tomas de decisiones, mis acciones. Hoy este tema es maravilloso, ¿eh? El templo, van a ver, el templo sagrado del Señor. Y ya me estoy adelantando. Y por esa inmadurez me he metido en tantos problemas. He provocado tantos problemas. Estoy donde no tengo que estar, hago lo que no tengo que hacer, digo lo que no tengo que decir. Y eso demuestra mi inmadurez. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que no soy controlado por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo Job. Así es que cuando Pablo llega a Corinto y le empieza a escuchar y empieza a ver cómo hay contiendas, hay celos, y empieza a ver que yo de Pablo, yo de Pedro, pero eso sí, los más súper, yo de Jesús. Dice Pablo, no, chabelos espirituales. Y les empieza a poner. Y estas prédicas que tuvimos en ese momento, terminamos con un diagnóstico. ¿Cuántos se acuerdan del diagnóstico? Espero que sí, si no ahorita lo recuerdan. Un diagnóstico para saber, a lo mejor yo ando en esos caminos de, a lo mejor yo también tengo debilidades espirituales ahí que no me están llevando hacia una madurez. A lo mejor yo tengo celos. Estás con el doctor de doctores ahorita haciendo tu diagnóstico. A lo mejor yo tengo celos. Y no nada más a lo mejor de mi esposa, sino de un hermano, de otra hermana. Híjole, qué tremendo, ¿no? A lo mejor tengo envidia. A lo mejor me enojo, me ofendo fácilmente, me irrito y exploto, dejo de hablar y mi cara cambia y todo. No, dice Pablo que no dejes que el sol, ¿qué? O sea, ¿sí te puedes enojar? Sí, claro, pero no pierdas la cordura. De inmediato, pum. A lo mejor tengo orgullo, tengo dificultad de ver mis errores cuando todo el mundo los puede ver. A lo mejor tengo soberbia, necesidad de que yo tenga que salir ganando a fuerza. No, mi argumento es el válido. Y decía un pastor, yo prefiero perder un argumento y ganar un alma. Claro. A lo mejor tengo altivez, a lo mejor soy de lengua rápida, a lo mejor todavía tengo mis palabrotas y todavía sigo hablando hasta con doble sentido. Murmuración, a lo mejor soy muy sentido. A lo mejor me victimizo. Ya verán el tema, no se lo pierdan, 9 de mayo. ¿Van a venir? Que volvieron a confirmar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto de que Pablo empieza a mostrar cómo Dios nos muestra y extraemos principios. No estamos forzando la palabra. Dios nos está diciendo, hay cosas verdaderamente visibles en una persona cuando es inmadura. Si Pablo está extrayendo los ejemplos más prácticos y sencillos de que puede ser a través de celos, de iras, de contiendas y de preferidos, pues todo lo demás también aplica para una inmadurez. Todo esto era necesario, hermanos, traerlo a nuestro refresco, a nuestro corazón como recordatorio. Ya lo habíamos visto y les invito a que vayan a ver las prédicas que se dieron a partir de este capítulo 3. Hay evidencias muy visibles que uno identifica y dices, todavía te falta. Metes el palillo al horno, dice mi pastor, sale el palillo y todavía está crudo el pan, todavía le falta fuego. ¿Sí me explico, verdad? ¿Sí? Pero luego dice Pablo, estamos leyendo a partir del versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, y eso lo vimos porque dijimos, bueno, ya el fundamento está puesto y nosotros estamos sobre edificando sobre ese fundamento que fue establecido por los apóstoles. ¿Cuál? Cristo. Pero nadie puede poner otro fundamento que es Cristo, y es Cristo en nuestra vida. Pero si alguien sobreedifica, tenga cuidado cómo se sobreedifica. ¿Con qué materiales estamos sobreedificando a la iglesia? ¿Con qué materiales estoy sobreedificando a mi familia? ¿Con qué materiales? Ahí lo dice Pablo. Con materiales oro, plata, cosas que no son destructibles, que soportan la prueba. O madera, heno y hojarasca, algo que el fuego las probará y se quemarán. Cosas que no tienen impacto en la eternidad. Que dice, sí, por un lado son salvos, pero como de panzazo, dice. Como de panzazo, ciertamente. Y eso lo explicamos. Pero hoy hace un giro tremendo Pablo. Permítanme. Hace un giro tremendo y dice, versículo 16, por favor. Me salté todo esto por obviedad de tiempo, hermanos. No me voy a detener a hacer un resumen de todo, pero yo sé que ya todos lo estamos ahí. Versículo 16, que es a donde vamos a llegar. Permítanme leerlas en Nueva Traducción Viviente para tener una toma más cercana a lo que queremos que hoy Dios nos hable. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. 17. Dios destruirá cualquiera que destruye este templo, pues es el templo de Dios, es santo y ustedes son este templo. A partir del último versículo 15 que vimos hace 4 meses, el Señor empieza a mostrar que nosotros en conjunto, en unidad, formamos un edificio espiritual. Pero hoy Pablo está mostrando y sacando a la luz una revelación que tiene un impacto. Y aquí le he orado mucho a Dios, que Dios les dé la humildad para recibir esto, porque yo me puse a escribir y yo decía, wow, qué tremendo, Señor. ¿Desde dónde viene tu concepto acerca de lo que es el templo? ¿Desde cuándo tú nos has mostrado a través de la historia que tú quieres estar relacionado con aquellos que dicen ser tu pueblo? ¿Desde cuándo tú has bajado, has hablado, has comunicado para que sepamos tus mandatos, tus estatutos, tus ordenanzas? ¿Desde cuándo tú nos has dicho que tus ojos recorren la tierra buscando esos corazones sencillos, humildes, que te escuchen, que te obedezcan? ¿Desde cuándo, Señor? Tú querías eso, esa comunicación, vivir en nosotros, hablarnos a nosotros directamente, tenernos siempre contigo, Señor. Yo escribía eso y, hermanos, se los digo sinceramente, yo fui muy confrontado por lo que Dios, y me mostró muchas cosas que yo he orado que Dios les muestre. Y vamos a hacer una historia, un paseo por la historia, y esto me encanta porque a mi hija le encanta y me está viendo y la saludo porque sé que le encanta esto. Segunda de Crónicas 6, no vayan, vemos una oración que hace el rey Salomón, conocida como la oración de dedicación al templo. ¿Se acuerdan? Es la primera vez que se dedica una casa al Señor, un templo para Dios, para que Él more ahí. Un bayit, que es la palabra en hebreo, una casa, para que Dios habite en ella. Nunca nadie había construido un templo para el Señor, nunca. De hecho, Dios nunca le pidió a nadie que le construyera una casa, un templo. Durante muchos años el pueblo de Israel, desde que sale de la tierra de Egipto hasta la tierra prometida, vivieron en carpas, eran nómadas, y Dios decidió habitar en el centro de ese campamento en una carpa, el famoso, eso, tienen 10 puntos, tabernáculo. Ese templo portátil que se montaba y se desmontaba, digamos, de una forma así rápida, en el cual Dios mostraba su gloria, su presencia, se comunicaba con Moisés. Ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos y ustedes saben todo lo demás. Lean Éxodo 25 al 30, yo lo leí, lo volví a leer para hacer todo esto. Cuando entran a la tierra prometida hay una población en el lugar que se llama Silo.
en donde colocan el tabernáculo y todos conocen la historia. ¿La conocen? ¿Sí saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Dice el Salmo 78, versículo 60, abandonó el santuario de Silo, la tienda donde habitaba entre los humanos, y versículo 61, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos de los enemigos. Dios se ausenta del pueblo por el pecado del pueblo, por la rebeldía del pueblo, la negligencia del ser humano, por la insensatez, por la desobediencia, por el orgullo, por la soberbia del mismo pueblo que Él vino a buscar. Se ausenta, dice que abandona. Lean Josué, lean el Salmo 78, por favor. Hasta que se levanta un rey David. Estoy parafraseando mucho, les estoy para que se metan en esto, hermanos. Hasta que se levanta un rey David que siente un día en el corazón construir un templo para Dios. Se lo comunica a un profeta que vivía con él. ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán. ¿Qué pasó? El sábado nos vemos aquí. Y el profeta, sin consultar con el Señor, le dice inmediatamente al rey David: haz lo que sientas hacer en tu corazón. Pero después Dios le muestra a Natán y le envía a decir al rey David que no le da permiso. Estoy parafraseando todo, se los estoy resumiendo de esta manera, lo consuman. Que él no le da permiso, que él no va a ser quien construya el templo. ¿Por qué? Porque tenía mucha sangre en sus manos. Eso, Primera de Crónicas 22, se los leo, 8. Pero el Señor me dijo: tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo. Escuchen, templo, bayit, casa, morada, para honrar mi nombre, dice Dios. Primeramente, Dios no había pedido que se edificara esta obra, pero en segundo lugar permite Dios que se construya, pero le dice: pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. David se va a encargar de diseñar el templo, sus medidas, va a preparar las letras de los salmos que se van a cantar en ese templo. Él hace construir una serie de instrumentos musicales, inventa instrumentos musicales que después y posteriormente se van a utilizar en dicho templo. David acumula cantidades enormes de materiales, oro, plata, madera. Dios llega a tal grado a cumplir lo que le había permitido a David, que pone en paz a sus enemigos, y que es una promesa que le dice a David: tu hijo que va a construir, él tendrá paz en los días de la construcción del templo. Yo pondré paz hasta con los enemigos. Y David ve y es testigo y Salomón de esto. Dios somete a todos los enemigos alrededor para que cuando se construyera el templo hubiera paz. Primera de Crónicas 22:9. Y no tenga que estar pendiente de ataques del enemigo. Pero David sabía que era su hijo Salomón el responsable de esto, de construir el templo. Ese templo lógicamente no se construyó en unos meses, en unos 2, 3 años. Se construyó en, esa pregunta vale más, 7 años. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Dios nos narra el día en que se dedica el templo, el día en que se consagra el templo para el culto a Dios. Se los voy a dejar de tarea, léanlo, capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Y verán cómo a partir del versículo 17 en adelante encontramos una oración que ese día hace Salomón de dedicación al templo. Solo escucha el versículo, voy a leer a partir del versículo 20. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrás tu nombre, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones, versículo 21, humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Esa era la oración de la dedicación del templo. El templo estaba construido, el templo estaba acabado, el templo estaba hecho, estaba listo y preparado para que Dios morara ahí. Y llega Salomón con esta oración tremenda. No se me duerman, por eso no te desveles, hermanos. Hermanos, esta es la oración más larga y única de Salomón que hizo en toda su vida. Salomón no fue conocido como un hombre espiritual como su papá, pero el Señor bendijo ese bayit construido en lo alto de ahí del monte Moriat. Se convirtió en el centro religioso para el pueblo de Israel.
Ya tenían un lugar físico donde el Señor, a través de la ley de Moisés, les ordenaba subir 3 veces al año, no más, para tener comunión con el Señor, llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios, todo lo llevaban ahí, etcétera. Lo que no sabía Salomón es que en ese momento que estaba terminando y dedicando el templo, ese templo hermoso, maravilloso, majestuoso, imponente, magnífico, imagínense, ¿ya lo han leído? Es maravilloso. Ese templo sería destruido siglos más tarde, nada más y nada menos que por Nabucodonosor, claro. Ay, hermanos, ay, hermanos, este rey sitió la ciudad de Jerusalén. Jeremías llamó durante 40 años al arrepentimiento, el pueblo no hizo caso y finalmente pues las murallas caen. El pueblo se desvió, cayó de nuevo otra vez, dura cerviz, otra vez orgullosos, otra vez soberbios, otra vez desobedientes, otra vez no le creían a Dios, otra vez hacer lo que querían ellos hacer como ellos quisieran, como a su voluntad. Y finalmente las murallas caen, el templo es saqueado, los tesoros son llevados ¿a dónde? A Babilonia, y se quedan sin templo. ¿Por cuántos años? Muy bien, por 70 años. Muy bien, hermana. 10 puntos para la hermana. 70 años después Dios hace un milagro maravilloso. Les dije, me metí mucho a esto, consúmanlo. 70 años después Dios hace un milagro enorme, maravilloso. ¿Por qué, pastor? Porque fue a poner en el corazón un deseo sobre un rey. ¿De qué? De construir el segundo templo. Cuando puedan, yo les voy a leer ahorita Esdras 1. Esdras 1:1, por favor, hija. Dice el epígrafe: Ciro permite el regreso de los desterrados. Esdras 1. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Fíjense. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, el rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Versículo 4. En el lugar de que se encuentra este remanente judío, que sus vecinos le ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria. ¿Para qué? Para el templo de Dios en Jerusalén. Hermanos, miles de personas regresaron a Jerusalén, reconstruyeron un segundo templo, sí, más humilde, sí, más sencillo, pero lo lograron reconstruir. En este segundo templo, estudienle, investiguen si estuvo el arca de la alianza ahí en este segundo templo. Ustedes investiguenlo. Y a ver, ¿alguien sabe? Pues ahí. Ese mueble sagrado que representaba la presencia de Dios, el arca de la alianza. Se los digo. Jeremías escondió el arca de la alianza. No estuvo presente en ese segundo templo. Lo interesante es que en este segundo templo fue ampliado de una manera extraordinaria por otro rey llamado Herodes, pero también fue destruido. ¿Sabes por qué fue interesante? Y ahí sí me metí y les voy a decir cosas que me impactaron mucho la atención, porque los dos templos fueron destruidos el mismo día y el mismo mes. Y ese día y ese mes el pueblo de Israel lo conoce como Tisha B'Av. Es un día de lamento, es un día de dolor, que ellos consideran que ese día, cuando se menciona, es un día donde paran todos, donde están llorando, donde están clamando, donde están orando. Constantemente la oración de los israelitas, de los judíos, lo hacen 3 veces al día para pedir la reconstrucción del tercer templo. Pero el segundo templo, la destrucción de los templos, a ellos les impactó tanto que ellos en sus manifestaciones diarias o actividades comunes, culturales, como por ejemplo una boda, o cuando construyen una casa, fíjense, me llamaba mucho la atención esto. Cuando ellos construyen una casa, una parte de la casa la dejan en obra negra. ¿Sabes para qué? Para traer a su memoria la destrucción del templo. O sea, es impactante para ellos. ¿Por qué? Porque era su centro religioso, porque era ahí donde bajaba Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí están? ¿Sí?
Hermanos, centenares de miles de judíos en Israel acuden ahí a las sinagogas para orar, mientras que en Jerusalén, en el epicentro del duelo, es ahí en el Muro de los Lamentos. Ahí, el único vestigio del templo herodiano, el lugar más sagrado del judaísmo. Es una jornada total de lamento nacional y tiene un significado en Israel que simboliza un abrazo de todo el pueblo judío y la esperanza de que ese templo se vuelva a construir. Escuchen esta historia, me gustó. Cuenta la historia que Napoleón estaba caminando por las calles de París un día de Tisha B'Av, cuando pasó al lado de una sinagoga y escuchó los sonidos de lamento y los llantos y preguntó: ¿qué es todo eso? Preguntó a su escolta y el escolta le dijo: es que los judíos están haciendo duelo por la pérdida de su templo. Y le dijo Napoleón: ¿y cuándo sucedió eso? Le dicen. El escolta le contestó: eso hace más de 1700 años. Napoleón le dijo: de seguro, un pueblo que lamenta la pérdida de su templo por tanto tiempo tendrá el mérito de volver a verlo construido. Qué tremendo, ¿verdad? No me he perdido. Y no se pierdan, porque lo que estamos viendo es la historia de donde es el templo, lo que significa el templo. Dios quería hablar a su gente. Dios quería estar ahí. ¿Qué vemos, hermanos? Pues que tanto el primer templo como el segundo fueron destruidos, y que todo era un templo temporal, no era permanente. Eran edificios que fueron usados por un tiempo por las tribus de Israel, pero que ya no tienen ningún valor porque ya no existen. Pero yo sé que en sus mentes hay esto que viene a continuación. Vamos a los tiempos de Jesús, ahora a los tiempos de Jesús. Sus discípulos en cierta ocasión le dijeron: maestro, ¿has visto lo hermoso que están estos edificios cuando iba saliendo del templo? ¿Has visto lo majestuoso que está el templo? Marcos 13:1 nos dice: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la profecía se cumplió. Esto, cuando dijo Jesús, fue aproximadamente los primeros 30 años en Cristo, el primeros 30 años del siglo primero. Pero la profecía se cumplió en el año 70, cuando Tito, enviado por su padre Vespasiano, que era el emperador de Roma, destruyó y quemó el templo y no dejó piedra sobre piedra. ¿Qué tal? ¿Qué tal con Jesús? Se cumplió. Vespasiano era una gente despiadada, no era de sangre pura. Él se nombró. Él no ocultaba su pasado negro, feo. Él venía no venía de una sangre, de un linaje como los romanos, que eran los emperadores. No, pero era despiadado. Y su hijo Tito pues era más. Y se dice la historia que cuando llegan al templo empiezan a hacer una devastación tremenda, y hablan acerca de una familia de los celotes de Eleazar, así se llamaba, que ellos resistieron el ataque por casi día y medio, ahí en pleno combate, en el templo, casi día y medio combatiendo, pero los acabaron matando, quemando, destruyeron todo lo quemaron, porque Tito era muy despiadado. Un templo en el que el Señor Jesús ya había anunciado que iba a ser destruido. Pero ahora, vamos, acompáñame a Mateo 21:12, porque ya vamos a entrar casi a lo que es la enseñanza. Estamos teniendo en nuestro corazón toda la historia, ¿verdad? ¿Sí? Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y les dijo: escrito está, ¿qué? Mi casa será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo, ¿qué? Ciegos, cojos, ¿y qué? Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos. Al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oyes,
¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús les dijo, sí, que nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Versículo 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Yo ruego que Dios les enseñe lo que les voy a decir. No fue hasta que Jesús santificó ese templo, cuando hubo sanación, cuando hubo vida, cuando hubo gozo. No fue hasta que Jesús llegó a quitar lo que él había visto y había denominado como cueva de ladrones. Los judíos por años se congregaban en un lugar pensando que estaba Dios, pero no estaba Dios. Era un ritual, era un centro religioso. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer, a limpiar para que su presencia estuviera en ese lugar y entonces hubiera sanidad y hubiera vida, porque ese lugar olía a muerte, olía a frialdad. Esa cueva de ladrones no ocurría nada, no estaba la gloria del Señor, no había vida, porque si estuviera la gloria del Señor, hubiera habido esas manifestaciones. El Señor mismo había puesto ahí en ese templo la gloria de Él, pero Él mismo la había retirado, como leímos en el Salmo 78 y ahorita más adelante. Hermanos, el profeta Ezequiel, estando cautivo en Babilonia, vio esta visión como la gloria de Dios se elevaba y se iba del templo. En Ezequiel 10 lo pueden leer, Ezequiel 10, 19. Ustedes pueden ver cómo el profeta Ezequiel empieza a ver a través de una visión cómo la gloria de Dios se levanta y se pone en lo más alto en las puertas y dice, y se está yendo y se está alejando. Era el anuncio de lo que Jesús después iba a decir. A través de estas palabras: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Hermanos, el pueblo judío iba a ese templo, pero ya Dios no estaba, creyendo que adoraban a Dios, pero Dios no estaba. Él ya se había retirado de ese lugar donde solo había muerte y una segura y anunciada destrucción de ese templo. ¿Quién eran los más beneficiados de ese templo? Anás y Caifás. ¿Por qué? Porque tenían su negocio de venta de animales, de venta de todas esas para los sacrificios. Pero Jesús no llegó a ser persuasivo, no llegó con medias tintas, no llegó a ver si me entienden, no llegó a ver, ojalá y lo capten, no me llegó a dar un mensaje, ojalá y lo puedan. No, Él fue directo. Él fue directo y en sus evangelios ustedes pueden leer, llegó con látigos, llegó tumbando las mesas. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Quiero que vean algo muy importante, hermanos. En el momento en el que el Señor limpia el templo, que lo hace de adentro hacia afuera, ¿escucharon? Escuchen, que lo hace de adentro hacia afuera. En el momento en que le devuelve la santidad al templo, en ese momento le vuelve a llamar casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Qué sucede, hermanos? Llega la sanidad, llega la vida, vuelve la gloria de Dios, el Shekinah, se comienza a producir milagros en ese templo. ¿Por qué? Porque ahora hay santidad, hay orden, hay limpieza. Antes, hermanos, recurrían al lago de Betesda, que estaba muy cerca de ahí, del templo. Iban y se sumergían y de vez en vez dice que bajaba, que nunca sucedió un ángel para ser sanos. No, ¿por qué no lo hacían en el templo donde estaba Dios? Porque no estaba Dios. Hermanos, para los profesionales de la religión que no estaban acostumbrados, Dios les hable, que no estaban acostumbrados a ver el mover de Dios, por eso decían, exageran. Ay, sí, mucho amor, mucho canto, mucha danza. ¿Por qué brincan? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué cantan eso? Cállalos, ¿no estás viendo lo que dicen? Cállalos. Aquí es de orden. Y Jesús les dice con la palabra, ¿no has escuchado? ¿No has visto el Salmo 8? De la alabanza de los niños. ¿No has escuchado? Que del gozo del corazón, cuando Dios está presente en la congregación, cuando Dios se manifiesta, hay gozo, hay salto, hay aplauso, hay libertad, hay vida y no hay muerte. Los profesionales
de la religión, los religiosos, criticaron, juzgaron, señalaron, dijeron. ¿Sabes por qué? Porque estaban acostumbrados a la muerte, al frío, a la no manifestación del Señor. Por eso el templo de Dios es santo, es sagrado. Por eso el templo de Dios se cuida. Por eso el templo de Dios es un orden. Pero hay una libertad, hay amor, hay expresión, hay manifestación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque, ahora escuchen, hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo profetizó la destrucción de ese templo diciendo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido? Pero hay un momento en que Él le dice a sus discípulos, pero en ese momento que no entendían. Vamos a Juan 2:19, por favor. Jesús les contesta: destruyan este templo y en 3 días, ¿qué dice? Lo volveré a levantar. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, ¿qué? Hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había de hecho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Jesús sabía, hermanos, Jesús sabía y conocía el corazón perverso del hombre. Jesús sabía que muchas veces nos dejamos llevar por qué bonito está y qué hermoso y que no. Jesús decía: es en el corazón. Si no hay vida, si no está el Señor en el templo, de embalde las columnas, de embalde esto, de embalde el otro. Pero cuando está el Señor manifestando, hay gozo, hay vida, hay sanidad. Cuando no está el Señor, hermanos, no hay vida, no hay gozo. Cuando no está el Señor, todo es frío. Por eso dice Jesús: de la alabanza de los niños, de la boca de los niños, perfeccionaste la alabanza. Hermanos, Jesús nos está llevando a tal manera de entender que el templo de Dios es sagrado, es santo. Es donde Él mora, es donde Él habita, es donde hay sanidad, es donde Él responde, es donde Él guía. Jesús nos está enseñando que Dios habita y que Dios mora en ese templo, que Dios guía, que Dios bendice. Pero necesita santidad, necesita orden. Y por eso esto es importante, hermanos. Por eso hoy necesitamos despertar, porque lo que viene a continuación, que Jesús nos está mostrando, que Jesús dijo, y toda la historia del templo hasta ahorita, llegamos al Nuevo Testamento con el profeta, con el apóstol, aquel que fue tirado hasta el suelo para que derribara su orgullo, su soberbia, su pensar de que yo sé, yo conozco, yo he leído, yo soy el mejor, de Gamaliel, del octavo, circuncidado al 8º día. Yo nada de eso, todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Fue tumbado y llega hoy a 1 de Corintios 3, 16, 17, y ahí es cuando llega a nosotros la enseñanza. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ya entendimos, hermanos? ¿Ya entendimos la magnitud de las palabras de Pablo hacia los corintios que eran inmaduros? ¿No te estás dando cuenta lo que estás haciendo, provocando la destrucción del templo de Dios? Porque ahora Dios mora en nosotros. Porque Dios no habita en edificios, dice Pablo, Hechos 17:24, cuando va por Atenas, le dice: yo les vengo a hablar de un Dios que ustedes dicen al Dios no conocido. A ese es al que vengo a predicarles, a ese que no habita en edificios, a ese que no lo puede contener su gloria en un edificio. A ese les vengo a hablar. Él habita en tu cuerpo y en mi cuerpo, hermano.
Y cuando tú destruyes el cuerpo y el cuerpo mío, el cuerpo tuyo, estás destruyendo el templo de Dios. Por eso era importante conocer de dónde viene y de dónde procede. Por eso era importante entender. Y por eso Dios dice: ay de aquel que destruye ese templo, porque yo lo destruiré. Ay de aquel. ¿Cómo lo destruimos? Hermanos, hay muchas maneras de destruir el templo. Chismes, calumnias, traiciones. Pero tu templo, hermanos, es sagrado. Y esto es una enseñanza que Pablo, una revelación de Pablo que vuela los fusibles a todos. A todos. En ese tiempo, imagínense, no sabe. O sea, les trae en mente, les trae un recuerdo. Y por eso yo traje todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor lo trajo a recuerdo. ¿De dónde? El Señor quería habitar en nosotros desde un inicio. Y llegó el momento de la gracia. Llegó el momento en el que el Señor, la obra perfecta, se entrega en esa cruz y dice: les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya, porque el Consolador llegará con ustedes, porque el Espíritu Santo morará en ustedes. Y dice que ese Espíritu, dice Romanos 8:11, que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que a ti te va a levantar de esa carne y te va a dar vida. Ese es el que habita en ti, ese es el que está en ti, ese es el Espíritu de Dios, ese es el poder que el que te puede decir no al pecado, el que te detiene, el que sostiene. Por eso es importante entregar tu vida al Señor, para que seas sellado por el Espíritu, para que te dé el poder del Espíritu, para que no andemos ahí con: ay, me dijo, ay, me hizo, no me habló, no me dijo. No, el poder del Espíritu me sostiene, me detiene, me da poder, me da valentía. No tenemos un espíritu cobarde, tenemos un espíritu fuerte y valiente. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios. ¿Cómo es posible que se estén dividiendo por tonterías? ¿Cómo es posible que estén perdiendo el tiempo con que Apolos, Pablo, Pedro, y hoy sucede lo mismo? ¿Cómo es posible si en sus cuerpos está el espíritu de poder, el templo del Señor, el templo sagrado del Señor? ¿Cómo es posible? Hermanos, esta advertencia es vigente. Si alguno destruye, dice el versículo 17, el templo de Dios, Dios lo destruirá. A él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No te metas con el templo de Dios. No lo juzgues. No lo critiques. Pero cuida tu templo. ¿Cómo cuido mi templo, pastor? Hay muchas maneras. Primera de Corintios 6 nos habla que el pecado más fuerte al cuerpo, que es el templo de Dios, es el pecado de la fornicación. Ese pecado va directito al cuerpo, al templo del Señor. Eso ya es acción propia por cada uno. Aguas, abusados. Jóvenes, ¿qué ves? Abusado. Adultos, ¿qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Dónde están sus ojos, sus oídos? El cuerpo es el templo del Espíritu, hermanos. Cuídenlo. Primera de Corintios 6 nos habla sobre eso. Y sabes una cosa, ¿qué comes? Ay, pastor, mejor no entro ahí. Ahí es donde pierdo amigos. ¿Qué comes? Ese es el templo. ¿O no es tu templo? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen que es templo? Dios te va a decir hoy, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? El Señor está diciendo: cuiden su templo. Si destruyen su templo, ¿qué dice el Señor? Léanlo, lo leemos para que lo lean y les confirme el Señor. Versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuida tu templo. Dile al de junto: cuida tu templo. Díselo. Y si eres tu esposo y tu esposa, dile: cuida mi templo. Díganlo. ¿A poco creen que es broma? ¿Tú crees que Dios está jugando con esto? No. Ay, hermanos, hasta en el comer hay sabiduría. Debe de haber sabiduría.
ahí es donde el Señor está jalando aquí las riendas. ¿Se dieron cuenta cómo el Señor abarca todo? ¿Cómo el Señor nos muestra todo? ¿Cómo el Señor ha dicho? Jesús les dice: destruye este templo y en 3 días yo lo edifico de nuevo. Lo cumplió, lo hizo, y los apóstoles, era eso, sí, era eso. Y hoy te está diciendo: cuida tu templo, cuida lo que comes. Ay, no creo que sea eso. Algún día te va a decir: el 21 de abril a la 1:10 de la tarde, el pastorcito ese que estaba ahí al frente te dijo: cuida tu templo. ¿Pero qué crees que hiciste? Tacos de cochinita, pozole y todo lo demás. ¿No creen que eso abarca también eso? ¿Cuántos piensan verdaderamente que sí, eso aplica a esto también? Claro. Esto es el templo del Espíritu Santo. No tienes que hacer un Dios de tu templo. No me voy al gimnasio, ya oíste al pastor, y ya, ahora sí ni comí, no, ahí me la paso en el gym y todo. No. Es un equilibrio, es la sabiduría. Eso es lo que Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia del mundo? ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios perfecta? Llega y nos dice: aguas, porque yo, en ese depósito estoy yo. Y estoy cuando tú eres santo, cuando tú lo cuidas, cuando tú estás entregado a mí, cuando tú estás conectado a mí. Es cuando yo te hablo, cuando yo te dirijo, es cuando yo veo, cuando yo te bendigo, es cuando yo sano y cuando yo limpio. Porque yo te dije, antes era una cueva de ladrones este depósito. Hoy lo he limpiado. Hoy lo he hecho a un lado todo eso. Hoy yo habito ahí. Hoy yo lo limpio, hoy yo lo restauro. Pero tú necesitas cuidarlo. Tú necesitas tener un orden sobre ese templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues hermanos, sabemos que el templo de Dios, sí, es su amada iglesia. Pero Pablo también deja claro que nosotros formamos. Y Efesios 2:19 nos dice eso. Que nosotros somos partes de un edificio, el edificio santo del Señor, el templo santo del Señor. Es muy importante ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, porque somos templos del Espíritu. Y en el momento en que tú identifiques esto, que Dios está en ti, tu vida cambiará radicalmente. ¿Escuchaste? Tu vida, tus emociones, tus decisiones, tus acciones. Ya no vas a caer, ya no vas a ceder. Vas a decir: no me conviene, no puedo estar ahí, no debo estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios está aquí. Y eso es lo que no hemos entendido. Eso es lo que no hemos alcanzado a ver. Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está, ahí viene en picada. ¿Alguien está entendiendo, hermanos? Ponte de pie. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto es una verdad que sabemos todos los creyentes. Pero sabes una cosa, la mayoría solamente aceptamos esto como una simple verdad, como una verdad escritural y hasta ahí. Pero escucha esto: a medida que vivamos siendo conscientes que somos templos del Espíritu Santo, de una manera vivencial, nuestra vida cristiana irá cambiando para bien cada día. Cada día tú le vas a decir: ya comí la semana pasada esos tacos y ya, gracias. Cada día tú le vas a decir: ay, mi hermanito aquel, Señor, ayúdalo, guárdalo, bendícelo. Cada día tú vas a ir creciendo. Señor, no puedo ver eso, no, tengo que guardarme. Lo borro, lo quito, me salgo del Instagram, me salgo de ahí porque me lleva hacia pecar, porque yo sé que cada día el Señor está en mí. Yo deseo que Él bendiga mi vida. Yo deseo que todos los días me vaya bien como Él lo ha dicho. Yo deseo tener salud de nuevo, ver milagros en mi vida, claro que sí. Pero el Señor tiene que llegar y quitar esas mesas, quitar esos cambistas y decirse:
ahora gobierno yo en tu vida. Ahora gobierno yo. Una enseñanza sencilla y simple, pero muy profunda para nuestra vida, hermanos. ¿Sabes, hermano? Es un tiempo de renovación que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Es un tiempo de cambios. Muchos llegamos aquí lastimados, perniquebrados. Muchos llegamos aquí confundidos. Muchos llegamos aquí con iras, con el corazón dañado, con amargura hasta lo más profundo, y contagiábamos. Porque no estaba el Señor en el templo. Porque no estaba el Señor en el templo. No había llegado a quitar esas mesas. No había llegado a limpiar eso. Y por eso yo cedía al pecado. Por eso yo cedía a la amargura. Por eso yo cedía al orgullo. Por eso me sentía sola, ausente, defraudada. Pero llega el Señor y me limpia y me dice: ese templo, ahí vivo yo, ahí estoy yo contigo. Y mi poder levantó a mi hijo de los muertos. ¿Qué no voy a hacer contigo? ¿Tú crees que no voy a quitarte esa amargura? ¿Tú crees que no voy a sanar ese dolor? Sí, en mis tiempos y en mi voluntad. Yo necesito que ese templo esté limpio, que yo pueda habitar ese templo. Cuida el templo santo del Señor. Cuídalo. Levanta tus manos, álzalo. Señor bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, solamente te decimos gracias. Entendemos hoy como aquellos discípulos. Hoy entendemos que nos convenía que te fueras, Padre. Hoy estás en nosotros, Señor. Hoy tú hablas fuerte, directo. Gracias. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias. Gracias por limpiarnos todos los días, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu convicción, por no claudicar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Esta es nuestra nueva vida, Señor. Has traído nueva vida a mi corazón. Has traído nueva vida, Señor. Has traído nuevos ojos. Has traído luz a mi corazón, Señor. Has traído entendimiento, propósito, esperanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me humillo ante ti, purifícame
cansado para entrar a tu monte santo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Sí, Señor, dile: no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Hacemos un compromiso, Señor, de guardar nuestro cuerpo, Señor, para ti, nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Hacemos un compromiso, Señor, de vivir en santidad para ti, Señor, para que tu gloria, tu espíritu, Señor, no se vaya de nosotros, Señor. Dile al Señor: abro mi corazón, hazme de nuevo, haré
las fallas, mi Dios. Reconocemos, Señor, que no hemos guardado nuestro cuerpo, Señor, para ti. La ventana de nuestros ojos, Señor. Nuestra boca, Señor, ha hablado mal, Señor. Nuestros pensamientos, Señor. Aparte, Señor, de nosotros tu Espíritu, tu Santo Espíritu, Señor. No apartes tu presencia de este lugar, Señor. Que tu gloria, Señor, tu poder, tu Santo Espíritu, Señor, habiten en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dan un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues bueno, pues estamos despedidos. Salúdense unos a otros, bendíganse. Tenemos todavía el tiempo para saludarnos, para bendecirnos. Cuando el Señor permita que crezca más esto, ya nos van a saludar. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Amén.